Bien, buenos días, séptimo básico, buenos días los de la casa, a todos, a todas. Hola. Hola, hola. Buenos días. Buenos días. Buenos días, profe. Bien. Buenos días acá también a Ángel y ¿quién es el otro? El- Bruno Pastene y Ángel Roa. Pastelito. Ya. Ahora sí. Vamos a transmitir en vivo al canal. Bien, ahí es ya En directo. llegando Aarón Aranea. Estamos transmitiendo en vivo y en directo. Bien, a continuación anoten el objetivo. Ahí está. Ya conocen los tipos de miedo y sus características. Bien, ese es el objetivo. Lo voy a copiar y pegar como siempre en el chat. Bien, ahí está en el chat también del mismo objetivo. Prestado nomás. Porque el único lápiz pasta negro que tengo. Bueno. Ok. Tome. Conocen los tipos de miedo y sus características. ¿No? Así conocen los tipos de miedo y sus características, ¿ya? Ahí está el objetivo. Ahí tengo un chat que me llegó. ¿Quién es? Backroom. ¿Qué son los backrooms? Backrooms, dice. Backrooms. Los cuartos de atrás. No sé. Ya, anoten el objetivo, ¿lo anotó ya? Bruno, Ángel, anótalo por favor. ¿Listo, Ángel? Ok. No, se terminó el Ángel ya. Bien. Pongan atención a la siguiente actividad que guarda relación con los tipos de miedo. ¿Profesor? Sí. La persona llamada los backrooms ya se fue de la clase, ¿no? Porque se supone que solamente deben entrar con su nombre y apellido. Ah, no sé, ¿qué eso es? No entiendo. Bathroom es baño. 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 Ah, En español es bathroom. Pero ya. es malo. Bien, atención. Es Eli. Ya. Ya, chiquillos, atención. Vamos a empezar la clase. Ah, ya dice que lo busque en Google. Ya, lo voy a buscar, en algún momento lo voy a buscar. Ya. Dice así. Los tipos de miedo que existen. Ya. Bueno, el miedo es una respuesta natural ante el peligro que se caracteriza por una sensación de angustia. Espérense un poquito, voy a abrir una cosita.
Perdón. Ya, dice así. El miedo es una respuesta natural ante el peligro que se caracteriza por una sensación de angustia. ¿Cierto? El peligro que provoca puede ser imaginario o real. ¿Ya? Y no siempre tiene el mismo origen ni se manifiesta de la misma manera. Por eso podemos hablar de que existen diferentes tipos, obviamente, de miedo. ¿Ya? Ah, chicos, se me olvidó una cosa. ¿Ustedes están con celular? No lo sé. Ya, Ángel, el celular. ¿No tengo un celular? ¿Ya? Pensé que estaba con el celular abajo. Ajá. Ya. Qué bueno, qué bueno. Que antes le pedí los celulares a los octavos y están todos con celulares. Pero ya ya por lo menos. Ya, eso. Bien, vamos. La sensación de miedo puede ser debida a lo que está sucediendo en ese momento. O quizá por algo que pasó que pensamos que podría pasar. Se controla con dificultad y conlleva reacciones de todo tipo, como ataque de ansiedad. Por ejemplo, cuando es muy intenso, podemos experimentar terror. Curiosamente, no siempre es tan real como pensamos. Las cosas a las que tememos en muchas ocasiones son imaginarias o jamás ocurrirán, perdón. ¿Ya? Después dice, ¿por qué tenemos miedo? Ya, aunque pocas veces nos hayamos parado a pensarlo, es algo imprescindible para nuestra supervivencia. Lo necesitamos para evitar el dolor. Se trata de un mecanismo de defensa grabado en nuestro código genético. Ya, bueno, ahí dice que el miedo, ¿cierto?, tiene un mecanismo de defensa. El miedo puede ser real como imaginario, ¿sí? Cuando nos sentimos en peligro, el miedo se activa y nos permite responder con rapidez y energía ante las adversidades. Podríamos decir que forma parte del programa adaptativo del hombre. O sea, uno se tiene que adaptar al miedo, ¿cierto? Por eso dice al programa adaptativo del hombre. Por supuesto que también existen los miedos irracionales causados por estímulos internos, como los pensamientos. Según algunos autores, existen otros circunstanciales al hombre, como la oscuridad, la incertidumbre y la muerte. Ya, bueno, eso quiere decir que unos les tienen miedo a la oscuridad, otros no le tienen miedo a la oscuridad, otros le tienen miedo a la incertidumbre, ¿Qué es la incertidumbre? ya, a la muerte. La incertidumbre es como, es por así decirlo, es como eh, tener mucha duda o hacerse muchas preguntas en relación a un hecho que pueda pasar, como también no pueda pasar, ¿ya? La peor tortura es la duda. Exactamente, la peor tortura es la duda. Por ejemplo, yo puedo tener incertidumbre en que, por ejemplo, no sé, va a caer un meteorito en la Tierra. Puedo tener incertidumbre de que, no sé, de que, qué sé yo, alguna persona esté con algún problema de salud y no sé, y tengo la incertidumbre si realmente se va a recuperar o no. Ya siempre surge desde la duda. ¿Ya? Sin embargo, la mayoría son aprendidos por asociación o condicionamiento. Después dice acá, ¿qué pasa en nuestro cerebro cuando sentimos miedo? Ya, aquí yo voy a pedir que por favor me lean de la casa o acá. Alguien que pueda leer eso que está seleccionado o lo lean de acá. Ya, Mía Jara. Mía Jara, lea eso, lo que está seleccionado. Nuestro cerebro es un organismo impresionante. Cuenta con una complicadísima red de comunicaciones formada por más de 100 millones de células nerviosas. Estas células son el origen de todo lo que pensamos, sentimos y hacemos. Gracias Mía Jara. Alguien No más te había pido. levantado la mano por ahí, que no sé quién es. Ya. La persona que levantó la manito, ¿puede leer eso?
Porque estaba la mía y había otra persona que estaba levantando la mano. Acá, Bruno, ¿tú puedes leer eso, por favor? Algunas de las comunicaciones entre las células nos llevan a pensar y actuar de manera Consciente. consciente, sin embargo, otras crean respuestas autónomas. Entre estas respuestas están las respuestas del miedo, es decir, surge antes de que la razón pueda Decir nada. nada. Ya, Ángel, léame eso. Las partes más importantes de nuestro cerebro relacionadas con el miedo son el Tálamo, tálamo, el córtex córtex sensorial, sensorial, el hipocampo, la amígdala, amígdala y el y hipotálamo. hipotálamo. Eso mismo. Siga. Cada una de ellas está implicadas en recoger los datos procedentes de los órganos sensoriales, Asociarlos. asociarlos, ¿cuántos? Asociarlos. Asociarlos con condición, No, con lo conocido. y una vez determinadas si hay, No. si la situación sugiere amenaza de decir el tiempo de reacción o respuesta. Muy bien. Sugiere amenaza decidir, ¿ya? El tipo de reacción o respuesta. ¿Bien? Bueno, aquí vemos una imagen, ¿cierto? De una persona que está, por así decirlo, con mucho miedo porque alguien tiró una piedra al vidrio, a la ventana, ¿cierto? Entonces ella, por cierto, está muy asustada. Tipo de miedo, ¿ya? No todas las personas sienten miedo a las mismas cosas, ni reaccionan de la misma manera ante ellos. Ya, por ejemplo, yo les puedo tener miedo a la araña, ¿cierto? Una araña, yo veo una araña y salgo arrancando. Ya hay personas que obviamente no tienen ese tipo de miedos, ya que ven una araña pero no les da lo mismo, ¿ya? Pero hay personas que le tienen terror, ¿cierto? A las arañas. Entonces dice, no todas las personas sienten miedo a las mismas cosas, ni reaccionan de la misma manera entre ellos, o sea, ante ellos. Además, el contenido o el origen de los mismos puede ser muy diverso, ¿ya? O suele ser, parece que dice ahí, suele ser muy diverso. Que no alcanzo a decir, no alcanzo a leer si dice, bueno. Tipo de miedo, ¿cierto? Aquí tenemos el miedo común, el miedo enfermizo o patológico, el miedo físico, el miedo metafísico, el miedo social, el miedo a la soledad, miedo a la muerte. Ya, ahí, bueno, vamos a ver qué significa cada uno de los miedos, de los tipos de miedos. El miedo común, este tipo tiene una función adaptativa. Se presenta cuando existe un estímulo que puede dañar a la persona que lo sufre. Es de corta duración y aunque hace que la persona se alerte, no interfiere con su vida ordinaria. Podríamos poner el ejemplo de ver una araña, ¿cierto? Ahí vemos un miedo común. El tema de ver una araña, ¿cierto? Es un miedo común. Claro que no todos tienen ese miedo común relacionado con las arañas, ¿cierto? Como yo decía, algunas personas pueden salir arrancando si ven una araña, como otras no les da lo mismo y simplemente la matan, ¿cierto? Pero no les demuestran tanto terror. Miedo enfermizo o patológico. A ver, ¿quién puede leer de la casa? Levante la manito, quien quiere hablar de la casa de forma voluntaria. A ver, voy a elegir yo entonces a quién
me pueda leer. Ya, a ver, Cielo Bazán, ¿me escuchas, Cielo? Sí, profe. Ya, Cielo, ¿puedes leer eso, por favor, lo que está seleccionado? Esto de miedo enfermizo o patológico. ¿Me escuchas, Cielo? Cielo. A ver, vamos a ver quién es. Aquí estoy, profe. Solo que se me había bugueado el celular. Ya, Cielo, léame lo que dice ahí, por favor. Lo que está Ya. seleccionado. Miedo enfermizo, miedo enfermizo o patológico. Se activa aunque no exista peligro alguno. Es de Sí. mayor duración que el anterior, pudiendo prolongarse en el tiempo. Afecta en gran medida a la vida de la persona que lo padece. Conlleva mucho malestar psicológico. Cielo, ¿lo puedes leer de nuevo, por favor? Que no se entendió nada porque parece que está muy cerca el micrófono. Disculpa que te haga leer de nuevo. Ya. Eh, Se activa aunque no exista peligro alguno. Es de mayor duración a la anterior, pudiendo prolongarse en el tiempo. Afecta a gran medida a la vida de la persona que lo padece. Conlleva, Ya, muy bien. conlleva mucho Mucho malestar malestar psicológico. psicológico. Muy bien, ya. Entonces, ¿cierto? El miedo patológico es el miedo que perdura, que se mantiene, ¿cierto? En el tiempo. Ya es obviamente de mayor duración que el anterior, que el miedo común. Ya obviamente se mantiene el tiempo. O sea, es un miedo que de alguna manera es el miedo que todos tenemos a ciertas cosas, a algo en especial, a algo en específico o a alguien, pero ese miedo siempre lo vamos a tener, lo vamos a llevar consigo, ¿cierto? Durante nuestras vidas. Miedo físico. Ya, ¿puede leer Paolo? Paolo Pardo. No, tú no te llamas Paolo. No, Pastene, nada que ver. Me equivoqué. El Pastene. Ya, Pastene, léame eso, por favor. Miedo físico, cuando tenemos miedo a subir sensaciones de dolor proceden, procedentes de un estímulo exterior, real o imaginario, por ejemplo, el terror al dentista. Muy bien, miedo físico, también el miedo a las vacunas, ¿cierto? Miedo al, bueno, como dice ahí, dentista, miedo a una operación, ya, a una cirugía, ¿sí? Bueno, cuando son estímulos que vienen de afuera, del exterior, como el dentista, ¿cierto? Y que uno tiene que someterse a un tratamiento, ya, eso se llama miedo físico. Miedo metafísico. Tiene el origen en el interior de la persona y no tiene que ver con experiencias que le hayan sucedido. Se asocia en ocasiones con enfermedades como la depresión, por ejemplo, ¿ya? Ese es el miedo metafísico, la depresión, sentirse triste, sentirse mal. ¿Ya? Bien. Ángel, léame eso, miedo social. Sucede al responder a alguien estímulos externos, externo integrado a estudiar social, y la persona suele sentir miedo a ser ridiculizado o juzgado por otras personas. Muy bien, el miedo social tiene que ver, por ejemplo, También existe el miedo a socializar, que es cuando, por ejemplo, yo voy a hablar con una persona que nunca he hablado, por ejemplo, una persona que me guste, ¿ya? lo voy y le hablo y me da miedo hablarle, Ujú. por también miedo al rechazo.
Bien, buena reflexión esa. ¿Cómo llamaste, cómo dijiste que se llama ese miedo? Miedo a socializar y miedo A socializar, a compartir, a convivir, o sea, a tener una convivencia, ¿no? Con esa persona, o a querer tener o tener una relación. Ese miedo también a lo largo del tiempo se le ha dado otro nombre, que es ser tímido. Ya, también, sí, la timidez también es un miedo, muy bien, bien. Ya, sociabilización. Ya, el ángel acá aportó con el miedo de la sociabilización, que tiene que ver con el miedo, por ejemplo, a pedirle pololeo a alguien, ya, a decirle, no sé, o a invitar a salir a alguien. ¿Cierto? Está el miedo de que la gente... Profe, ¿Ah? el miedo no es decirle, el miedo es que lo rechacen. Ya, pero también uno puede tener miedo. Pero es que mira, el miedo se presenta de las dos partes, desde las dos veredas. Ya, por ejemplo, está la parte donde uno le pide a la persona que salir, por ejemplo. Ya, y también surge un cierto miedo, claro, no es tan marcado con el miedo al rechazo, ¿cierto? Ahí uno dice, pucha, me irá a decir que sí, me irá a decir que no, tengo un poco de, me da como un poco de miedo, ¿cierto? De preguntarle, o un poco de inseguridad. Ya también el miedo a la inseguridad, es otro tipo de miedo, ¿cierto? Ya, por ejemplo, también el miedo social se puede, bueno, la timidez también, sociabilización, ¿cierto? De expresarse, ¿cierto? El miedo a expresarse. Ya, hay personas que le da tanto miedo expresarse que, ¿cierto? Por los mismos nervios que sienten, terminan, ¿cierto? Haciéndose, ya, digamos, se orinan, ya algunos también si el miedo a las armas, ya hay gente que le tiene terror a ver una pistola, ¿cierto? O ver un arma, un fusil o cualquier cosa, porque eso produce, ¿cierto? También un miedo muy, de alguna manera, terrible. Ya, el miedo social, ¿cierto? Principalmente tiene que ver con que uno se quiera expresar en un grupo o quiera opinar algo y el miedo a ser rechazado o a burlarse de su opinión, ¿cierto? O a ser ridiculizado o ridiculizada. Ya ahí también tenemos otro ejemplo de miedo. O también que alguien te apunte con el dedo y te diga, no, tú estás equivocado, ¿cierto? O al que dirán, ¿cierto? Por ejemplo, si yo quiero cantar una canción delante de un público, tengo que tener todo el valor y el coraje de hacerlo, ¿cierto? De toda la personalidad, como se dice, ¿ya? Y no sentir miedo. Pero, sin embargo, la vergüenza, ¿tiene que ver la vergüenza con el miedo, chiquillos? Por ejemplo, si a mí me da vergüenza hacerlo, se relacionará con el miedo, ¿no? Sí se relaciona. Es como dije la otra vez. Va junto con el miedo. Ujú. Ya, eso, ¿cierto? Miedo social. Miedo a la soledad, ¿cierto? El miedo también a la soledad. Ya, miedo a la soledad, ¿cierto? Cualquier persona ha experimentado alguna vez este miedo. Los seres humanos necesitamos de los demás, ya que somos seres sociales. Nuestro equilibrio emocional está muy ligado a una buena relación por los demás, ¿ya? Ahí vemos el miedo a la soledad, al abandono, ¿cierto? De estar mucho tiempo solo. Y siempre de alguna manera necesitamos, o sea, no siempre, pero necesitamos, ¿cierto?, de alguien al lado que nos apoye, ¿cierto?, que nos acompañe dentro de nuestra propia historia, ¿cierto? Bien, a ver, miedo a la muerte. Angeli Becerra, ¿me escuchas, Angeli? Sí, profe. Ya, Angeli, ¿puedes leer eso, por favor, lo que está seleccionado? Ya. Miedo a la muerte. También este tipo de miedo podríamos decir que es universal. Tenemos que perder la vida, ya que normalmente entendemos que cuando alguien fallece, ha desaparecido para siempre. Lo normal es experimentarlo cuando sentimos que nuestra vida se encuentra en peligro. En ocasiones, algunas personas lo experimentan de forma continua, por lo que requerirán asistencia psicológica. Muy bien, gracias, Angeli. Bien, bien leído.
Ya, entonces, de miedo a la muerte es cierto cuando viene la desaparición de las personas para siempre, ¿cierto? Y eso lo experimentamos cuando nuestra vida está en peligro, ¿cierto? Cuando ya estamos enfermos y de alguna manera los famosos enfermos terminales, ¿cierto? Hay gente que sabe que más tarde o temprano van a pasar o van a morir, ¿cierto? Van a fallecer y van a pasar a la vida eterna, como se dice, ¿ya? Bien. Dice así, estos son algunos de los distintos tipos de miedos que nos acompañan en nuestro vivir. ¿Ya? ¿Cómo me deshago del miedo? La mejor forma de liberarse de él cuando no es un miedo real es concentrarse completamente en lo que estamos haciendo. Si liberamos la muerte de su continuo ir y venir al pasado y al futuro y la sometemos a entender únicamente el presente, no puede sobrevivir. La razón es que jamás está en el presente. Ya ahí hablamos de cómo me desahogo del miedo. El miedo viene de nuestra memoria, está basado en recuerdos. Proyectamos el pasado y de esa manera tenemos al futuro. Por lo tanto, si evitamos viajar del pasado al futuro y nos centramos en el presente, nuestro miedo se dispara como por arte de magia. Cristóbal, te escucho. A mí me daba miedo la oscuridad porque me hacía acordar cuando estaba en la guata de mi mamá. ¿Y se acordaba cuando estaba la guata de la mamá? Yo ni me acuerdo. Nadie lo ha visto. A ver, sí, capaz que sí. Capaz que el otro día, capaz. Ya. Bien, chiquillos, de acuerdo a este texto, ya hay una actividad que tienen que realizar. Hay dos preguntas que tienen que desarrollar. ¿Qué es el miedo? No, mira. ¿Qué sientes cuando tienes miedo? ¿Qué sientes cuando tienes miedo? ¿Hay que escribirlo tal cual como está en el texto? ¿O se tiene que explicar con nuestras propias palabras? Con sus propias palabras, ¿ya? Como interpretar lo que dice, pero no es difícil, ¿ah? Ya, esa actividad que estoy, a ver, no, que los de la casa no están viendo. Ya, ahora sí. Miedo común y miedo enfermizo. ¿No se puede ir al baño ahora? ¿Qué? ¿Sí se puede ir al baño ahora? Ya, pero rapidito, rapidito. Pensé que eran dos preguntas. No, yo me he equivocado, perdón. No son preguntas, son definiciones, ¿ya? Sobre los miedos. Miedo común, miedo enfermizo, patológico, miedo físico, miedo metafísico, miedo social, miedo a la soledad y a la muerte, ¿ya? Ahí están, los tienen que definir. Después de los dos puntos, ¿cierto? Vayan definiendo cada miedo, ¿ya? Voy a poner el link donde aparece esta información que yo acabo de mostrar para que ustedes la busquen en Google. Profe, ¿el link sale en el portafolio? ¿O
¿Este link? Sí, sí se parece. Te devoraste mucho. ¿Qué? Porque sí, pues no te baja. Ya, ahí está el enlace de donde tienen que trabajar las definiciones. Ya, anoten, ¿cierto? A ver, voy a compartir nuevamente. Anoten las definiciones, ¿cierto? Miedo común, miedo enfermizo patológico, miedo físico, metafísico, social, a la soledad, a la muerte. Ya, ahí están todos, o sea, cada concepto y ustedes tienen que ponerle las definiciones al lado. Tienen que visitar el libro, o sea, la página donde aparece esa información. Ya le envié el link, se lo envié a su chat. Lo voy a volver a subir, perdón, a enviar para todos. Profe, yo copié el link. Eso. Ya, y ¿Qué te duele? Cuando te bien, miedo enfermizo, miedo social, a la muerte. Ahí voy a compartir. Es que cuando te morís no sentís nada. Pero cuando mueres, y veis el miedo, por eso mismo si te antes de que pero después tenés que sentir ojalá cuanto más. No, suena como si te estuviera amenazando. Ya, Suena como mira, si te así, estuviera amenazando. ya así que Así que, cuando te mueras, no. Ya chicos, ahí está, en la casa lo están viendo, ¿cierto? Los tipos de miedo, partimos por el miedo común, luego el miedo enfermizo, miedo físico, miedo metafísico. ¿Cuál es la idea de esta definición? Es que al momento de definirlos, tienen que ponerle con sus propias palabras qué significa cada uno de los miedos. Por favor, ¿ya? Sin repetir literalmente lo que está en el libro. Pueden sacar alguna idea, pero la idea es que lo que ustedes comentan sea de ustedes y no del libro. Ya, lo mismo van a hacer acá, el ángel con el pastene. El pastel, ¿Ya? el pastel, es un apodo. El pastel, el Ya, tienen que poner la definición de cada miedo pero con sus propias palabras, lo que ustedes Profesor, crean. ¿puede poner la otra parte de la... Tienen que apurarte, pues, ángel. Profe, Y el pastel ya lo tienen ya listo. ni me pescó. No. La mamada, la mamada, la mamada, la mamada. ¿Quién me habló? Yo, ¿Quién es yo? Joan, Ya, dime. en lo de los miedos, o sea, tengo que poner acá al lado de eso, poner Exactamente, los del lado de miedos y lo cada, por que ejemplo. significan, ¿no? Sí, pero lo que ustedes representen, que ustedes entiendan por miedo físico, miedo común, ¿ya? Pero guíense Ya, con el texto. Yo le mandé el link al chat. Ábranlo, ya, porque va a ir, si ustedes lo pinchan, van a ir directamente a la explicación que yo acabo de leer, ¿ya? Y ahí vean el miedo común, lean la definición, pero respóndanla de acuerdo a lo que ustedes, a sus propias experiencias. Ya, por ejemplo, el miedo físico, pues ustedes pueden poner ahí, ya, el miedo físico es, ¿cierto? El miedo a ir a un dentista, al médico, ¿cierto? El miedo también a que a uno le saquen un diente, el miedo a que, por ejemplo, no sé, pues tuvo una fractura y el miedo a lo mejor a que ya no va a ser la misma vida que antes, ¿ya? Ese es un miedo físico. El miedo a que una abeja te pique, ya, a que una araña te pique, el miedo a que un zancudo te chupe la sangre, supongamos. Ya, pero son cosas cotidianas que ustedes le han pasado de acuerdo a en relación al físico. Cristóbal, dime.
Hay veces que yo voy al parque y ahí hay un, o sea, al parque, al campo y hay un amigo mío allá. Y siempre salimos a andar en bicicleta por los barrancos y nos ganamos la orillita y de la orillita nos tiramos para abajo de los barrancos, ¡Ay, qué miedo! afirmándonos de las ramas de los árboles. Ya. Yo voy al skateboard y me tiro desde la rampa en la bici. También está el miedo a la sangre. Miedo a la sangre, claro, hay gente que se desmaya A ver, sangre. al ver sangre porque siente miedo y es tanto el miedo que se llega también a desmayar. ¿Ya? Y a lo mejor eso podríamos llamarlo como un miedo común. Ya, el miedo a la sangre, ¿cierto? A ver sangre, porque hay gente que... Profe, Dígame. hay gente que le tiene miedo a tener miedo, Puede ser, ¿ah? Tengo miedo a mi reflejo. Puede ser que hay gente que sienta miedo por tener miedo. Ya, que tenga miedo por su grito, empieza a gritar y le da miedo y se muere. claro. ¿Anotaste? ¿Está listo usted? Ya, vayan definiendo al lado, ¿cierto? Miedo común, ya, por ejemplo, a ver, voy a poner de nuevo el texto que tenía puesto delante para que vayamos avanzando. Ya ven.